los convocó antes de despedirse. Les dijo: vean, la escritura se cumplió. Ahora en mi nombre anunciarán a todo el mundo la buena nueva de perdón y conversión. Son los testigos del poder que se me ha dado. En cielo y tierra tengo toda autoridad. Les enviaré a quien mi Padre ha prometido, y revestidos con su fuerza mi reinado anunciará. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en sintonía con nuestra lección divina, siguiendo la pastoral de los medios de la comunicación de la parroquia San Rafael Arcángel de Calle Blancos, Costa Rica. Es un placer saludarlos, expresarles mi agradecimiento por el tiempo que ustedes se toman de escucharnos, de seguir la reflexión y sobre todo de meterse en la meditación, en la palabra, agarrarla con todo cariño y llevarla a su vida para luego irla comunicando, compartiendo con los demás hermanos y hermanas. Antes de entrar a la lectura de la palabra de Dios de este domingo, fiesta solemnísima de la ascensión del Señor al cielo, nos dirigimos al Padre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine para hacer esta nuestra reflexión. Y doy lectura al Evangelio de este domingo, el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto hermosísimo de San Lucas podemos unirlo a la primera lectura que la liturgia de hoy nos trae para la contemplación, para la meditación. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, justo los primeros 11 versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas va diciendo así: en mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Y sigue en los Hechos de los Apóstoles de una manera preciosísima, dando los detalles de cómo fue esa subida de Jesús a la casa del Padre. Ahora vamos a entrar en el porqué de la ascensión. ¿Para qué la ascensión? ¿Por qué el tiempo justo este? 40 días, dice San Lucas, 40 días después de la resurrección, el Señor Jesús hace esta despedida
ya una despedida que no es definitiva, pero que es la segunda despedida para ellos, los que antes lo tuvieron, se les desapareció por la muerte, lo vuelven a tener por la resurrección y ahora, 40 días después de la resurrección, se marcha, se va a la casa del Padre. Es interesantísimo cómo los santos padres nos dicen que desde el momento de la resurrección hasta el día de la ascensión de Jesús al cielo, ocurrieron muchas cosas para bien de la primera comunidad apostólica, para bien de la primera iglesia y para bien nuestro que somos el pueblo nuevo, el pueblo de Dios, caminando en este mundo. Muchas cosas pasaron. Y eso decía Lucas en la narración de los hechos. Querido Teófilo, muchas cosas sucedieron. Te las cuento para que estés claro de ellas. Desde el momento de la resurrección, el Señor Jesús se fue apareciendo a sus discípulos, volvió a trabar contacto con ellos, volvió a encontrarlos para entusiasmarlos, para sacarlos de aquella frialdad o de aquel temor que les había caído encima después de la muerte de su maestro. Volvió a levantarles el ánimo. Palabras de Lucas y en el texto de los dos de Emaús, volvió a hacerles arder su corazón de amor. Tanto ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar. Y esto es lo que Jesús preocupó, se interesó, buscó para ellos. Las instrucciones a los 12, interesante, a los 12 que él había escogido. No dice en los textos de Lucas, le habló a la multitud, no buscó una barca para alejarse un poquito de la orilla o para poder hablarles a todos los que estaban ahí. No buscó irse a la montaña para hablarles a todos en la explanada allá. No, a los 12 concretamente que tenían una misión. A ellos les fue hablando, les fue proponiendo el camino, los fue animando, les fue prometiendo el Consolador, el Paráclito, a los 12, porque eran los destinados a llevar adelante la misión concretamente. Y los que habían estado más cerca de él, los que habían compartido más con él, Pedro dirá más adelante, nosotros los que con él comimos y bebimos, los que con él nos sentamos a la mesa, tuvimos el gusto de estar con él, se lo anunciamos a ustedes. Fiesta de la Ascensión, que fue poniendo un poquito, un tinte, un toquecito de tristeza en los discípulos, en los apóstoles. En algún momento les dice Jesús, ustedes están tristes porque les he dicho que me voy al Padre. Debieran de alegrarse porque el Padre es más grande que yo. Debieran de alegrarse porque si no voy al Padre, no les puedo enviar el Paráclito, el que les va a consolar, el que les va a confirmar en lo que yo les he dicho. Me voy al Padre para enviarles al Paráclito. Y ahora se me viene aquí el pensamiento de Jesús de Nazaret en aquella pérdida en el templo. Quiero unir, aunque quizás los exégetas no lo vean así, pero yo siento que la presencia del Padre Dios en Jesús de Nazaret estuvo desde su nacimiento, siempre. Y por eso a los 12 años, cuando fue llevado al templo con sus padres José y María, y se quedó en el templo escuchando
y conversando y preguntando a los doctores, a los que allí estaban haciendo los comentarios. Cuando María le pregunta: hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. Y Jesús les responde a su madre: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Si la angustia antes, por haberlo extraviado, por haberse perdido, por no saber dónde estaba, había sido grande, ahora se hizo más grande la angustia cuando oyeron: este está dedicado a las cosas de Dios. José y María bien sabían que su hijo amado era de ellos, pero ante todo y antes que de ellos, era del Padre Dios. Y por eso, con dolor entendieron, con dolor aceptaron: nuestro hijo es del Padre Dios, del Abba, a quien Jesús llamará más tarde. Él es de el Padre y tenemos que dejarlo para el Padre. Igual le fue pidiendo a los discípulos: no se entristezcan, no se abrumen del dolor. Un momento les decía: no pierdan la paz, no se acobarden, voy al Padre. A María Magdalena se lo dijo: déjame todavía, subo a mi Padre, a vuestro Padre, subo a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, así fue Jesús llevando a sus discípulos hasta este momento que Lucas nos ha presentado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11, y en el Evangelio que hoy la liturgia nos pone: fue elevado al cielo. Pero no fue elevado de pronto. Ahora al Padre le da la gana quitarlo de la vista sin decir adiós, sin decirles un mensaje, sin darle fortaleza, sin animarlos a caminar. No. El Padre Dios envió a su Hijo, que tuvo la gentileza de en los últimos días conversar más cercanamente y alentar a sus discípulos a lo que venía, a la despedida, a quedarse en la ciudad, a quedarse allí esperando la promesa del Padre, el Espíritu que los iba a fortalecer, el Espíritu que les iba a aclarar las dudas, el Espíritu, como decía Jesús, que tomará de lo mío y les irá explicando cada día a ustedes. Este es hermosísimo momento de la ascensión. Allá en Jerusalén, en la capillita o en el tabernáculo de la ascensión, se juntan musulmanes, coptos, cristianos, unos y otros, no importa la denominación, para celebrar en este día la víspera de la ascensión del Señor al cielo. No importa el rito celebrativo, no importa su grupo o denominación religiosa, lo que le importa a aquella gente es estar en la montaña, en el lugar de la ascensión, y elevar al cielo sus ojos, sabiendo que allá, hacia las alturas, un día subió el Maestro Jesús de Nazaret. Pero subió dejándonos muy claro cuál era nuestra misión. A ellos, a los 12, les dijo: tienen que recorrer todas las naciones, llevar a todas las naciones, empezando por Jerusalén, lo que les he enseñado, lo que les he dado a conocer a ustedes, a los que he llamado mis amigos, a quienes les he dado a conocer lo que le he oído a mi Padre, desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Así que nosotros que estamos ahora
haciendo esta reflexión, sintámonos muy felices, porque ellos, después de verlo subir, después de sentir aquel como último golpe en su corazón, el maestro se nos va, después de verlo visto desaparecer de su vista, dice el evangelista, regresaron contentos, regresaron alegres. Es difícil regresar alegres después de una separación. Aun cuando vamos a un aeropuerto a dejar a un ser querido que se marcha a Estados Unidos, que se marcha a España, o que se va a Francia, o que ya tiene un boleto para ir a Qatar a ver las finales, los grandes partidos del Mundial, aún así nos da cierto pesar, un saborcito amarguito dejar que el otro se nos vaya. Te vas, amigo, te vas y nos dejas aquí. San Luis de León, un poeta español, escribió algunos versos en esta línea. Te vas y nos dejas solos, y ahora ¿a quién volveremos nuestra vista? No, no se ha ido y no se va para dejarnos solos. Se ha ido para estar junto al Padre, para enviarnos el Espíritu, pero antes ya nos dijo, estaré con ustedes todos los días, estaré con ustedes siempre. Y fue dándonos muestras de esa presencia. En aquella cena tomó el pan, lo bendijo, dio gracias al Padre, lo partió y se lo dio y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Con lo mismo hizo con una copa de vino, la tomó, la bendijo, la ofreció al Padre y se la dio diciéndoles, tomen y beban todos de él, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, yo estaré con ustedes siempre, en la palabra que les van a proclamar, en el pan y el vino que van a compartir, en mi cuerpo y en mi sangre. Yo estaré con ustedes donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí voy a estar yo, no los dejo solos. Y si tuvieran mucha tristeza, mucha angustia, les envío al Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, para que se animen. Fiesta de la Ascensión, que tenemos que estar agradecidos, porque la casa del Hijo es la casa del Padre, y el Hijo tiene que estar donde el Padre, Dios. El Hijo sabía que tenía que regresar junto a su Padre, para estar a la derecha del Padre, para estar en la presencia del Padre y desde allí seguir amándonos, desde allí seguir dándonos vida. Alguno puede objetar, qué gracia tiene haber estado 3 años con aquel grupo y dejarlos ahí tirados. Qué mal hecho, nada de dejarlos allí tirados. Los preparó, los animó, los concientizó y sobre todo les dio la misión. Lo mío es de ustedes, del Padre yo lo he recibido y así les doy a ustedes. Lo que yo les transmito es lo que del Padre he recibido y la voluntad del Padre es esta. Así es Jesús de Nazaret y por eso tenemos que estar felices, entusiastas, muy llenos de un corazón ardiente de amor por Cristo Jesús, que nos fue llevando, trabajando hasta la ascensión. Hoy que estamos huyendo y escuchando, reflexionando, sintámonos felices. La Pascua empieza a terminar con estos 2 momentos preciosísimos, la ascensión del Señor y de hoy a 8 días, Pentecostés, 50 días con el Espíritu Santo. Felices nosotros que tenemos esta alegría de haber sabido
y haber conocido y de sentir la presencia del Señor. Dios eterno, cuyo Hijo subió hoy al cielo en presencia de sus apóstoles, te pedimos nos concedas que Él, de acuerdo a su promesa, permanezca siempre con nosotros en la tierra y nos permita vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo y el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un precioso día de la ascensión del Señor y que vivan en las lecturas, en el silencio, en la escucha de la palabra, en la atención a sus mensajeros, a sus evangelizadores, a sus predicadores, el gozo de esta fiesta. Mi bendición para ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.